Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 5, parte 1, sobre clasificación y congruencia de triángulos, del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Observemos la pantalla. Vemos el enunciados de ejercicio 1 y ejercicio 2. Dice el ejercicio 1. En la figura 729, el triángulo ABC es rectángulo, teniendo un ángulo recto en B. Hallar los ángulos 1, 2 y 3. La figura es la que se muestra en la parte superior que estoy señalando con el cursor. El triángulo sombreado de rosado es rectángulo por tener un ángulo recto aquí en el vértice B. Este ángulo vale 90 grados y se da la medida 30 grados del ángulo que se indica con el cursor. Hay que hallar la medida del ángulo 1, 2 y 3. Lo primero que podemos observar es que la suma de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados. Es decir, 90 grados más 30 más ángulo 2 vale 180 grados. Siendo así, el ángulo 2 mide 60 grados. Ahora, observando aquí el vértice C, vemos que el ángulo 2 y el ángulo 3 son adyacentes. La unión de los dos forma un ángulo llano. Entonces, la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es 180 grados. Y tenemos entonces que la medida del ángulo 3 es 120 grados. Si quiere pueden ir observando aquí en la parte derecha escrito un resumen de lo que estamos hablando. Para el ángulo 1 podemos ver que el ángulo 1 más este ángulo de 30 grados forman un ángulo llano aquí alrededor del vértice A. Luego ángulo 1 más 30 grados forman 180 grados y entonces el ángulo 1 es 150 grados. También podríamos hacerlo de otra forma. El ángulo 1 es un ángulo exterior en el vértice A al triángulo ABC dado. Luego el ángulo 1 está formado por la suma. La medida del ángulo 1 es la suma del ángulo 2 y del ángulo en B. Entonces la medida del 1 es ángulo 2 más 90 grados, que mirando aquí a la derecha en el cursor da 150 grados. Para el enunciado del ejercicio 2 es, en la figura 730, si el triángulo ABC es rectángulo con B recto y el triángulo ACD es isósceles con lado AC igual a AD, y si B, A y E son colineales, hallar las medidas de los ángulos 1, 2 y 3.
La figura es la que se muestra aquí en la parte inferior, donde este rectángulo pintado como de morado o a un azul claro es recto con el ángulo en B de 90 grados, como está figurando aquí en el cursor. Y el ángulo como de sombreado carmesí es isósceles, teniendo estos dos lados que se indican con estas marquillas que son lados iguales. Entonces tenemos lo siguiente: como este triángulo es isósceles con estos dos lados iguales, resulta que el ángulo en D tiene la misma medida que el ángulo en C este de 30 grados, porque a lados opuestos se oponen ángulos iguales, concluyendo así que el ángulo en D mide 30 grados. Si observamos ahora el triángulo aquí azul, el que es rectángulo, tenemos que el ángulo 3 y el ángulo 70 deben sumar 90 grados, son complementarios, ya que la suma de todos los ángulos interiores daría 180 y el rectángulo ya lleva 90. Como ángulo 3 más 70 grados es 90, concluimos que el ángulo 3 es 20 grados, observen lo escrito aquí a la derecha. Ahora, si miramos los ángulos 1, 2 y 3 alrededor del vértice A, vemos que uniendo 1, 2 y 3 nos da un ángulo llano. Luego, ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 es 180 grados. Miren aquí en la parte superior, derecha inferior, que ángulo 1 más 2 más 3 es 180 grados, y reemplazando los valores que ya habíamos conseguido, que es 120 grados para 2 y 20 grados para el 3, tenemos que el ángulo 1 más 120 grados más 20 grados es 180 grados, concluyendo así que el ángulo 1 es 40 grados. Ahora, para los ejercicios 3, 4 y 5, tenemos el enunciado en la pantalla. Dice el ejercicio 3: en la figura T31, indicar cuáles son los lados congruentes y clasificar los triángulos según sus lados. En esta figura se está expresando que en el triángulo superior sombreado azul, los ángulos en A y C son congruentes. Y si estos lados tienen la misma medida, entonces a lados opuestos a ángulos congruentes da también lados congruentes, es decir, este lado de C que se pone al ángulo de la izquierda debe ser igual al ángulo AD, al lado AD que se opone al ángulo de la derecha. Quiere decir que AD es congruente con DC, ya que los dos ángulos azules son congruentes. Siendo así, el triángulo azul es isósceles. Con los mismos argumentos prácticamente podemos ver que el triángulo a veces es equilátero, ya que como tiene estos dos ángulos sombreados como rosado oscuro congruentes, entonces los lados AB y BC son congruentes, porque a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Análogamente, también el AB sería congruente con el AC, ya que se oponen a estos dos ángulos en B y C que son congruentes. Y concluimos que el triángulo inferior rosado es un triángulo equilátero. Para el ejercicio 4 se pide construir un triángulo ABC, rectángulo en B y que tenga un ángulo agudo de 50 grados y un cateto que mida 6 centímetros. Utilizaré las herramientas de GeoGebra. Empezaré construyendo un cateto de 6 centímetros. Voy a usar segmento de su longitud, lo voy a graficar tal vez por esta parte de abajo, y la longitud 6 centímetros. Ahora voy a trazar una perpendicular por este punto final, perpendicular, con esta herramienta, una perpendicular a este segmento por este puntico final. Tenemos el ángulo ya rectángulo.
Y ahora quiero construir un ángulo de 50 grados. Herramienta, ángulo dada su amplitud. Voy a graficar con este cateto como uno de los lados del ángulo y con 50 grados. Aquí ya tengo por dónde debe salir el otro lado. Ahora voy a trazar un rayo, una semirrecta que parte de este punto y la voy cerrando hasta que observen aquí la medida sea de 50 grados. Observen el angulito abajo, 50 grados más o menos ahí es. Y entonces, si trazo el triángulo que coge este vértice, este punto de intersección, y este cateto abajo, este triángulo, entonces es rectángulo, tiene 50 grados aquí en la base, en el vértice de la izquierda, y la base mide 6 centímetros. Continúo con el ejercicio número 5 que dice, construir un triángulo ABC isósceles, tal que la medida de sus lados, llamada perímetro del triángulo, sea 15 centímetros y que uno de los lados congruentes mida 5,5. Muy bien, si uno de los lados congruentes mide 5,5 centímetros, el otro lado mide otros 5,5 y entre los dos suman 11 centímetros. Como todos los tres lados del triángulo deben sumar 15, el tercer lado que nos falta debe sumar 4 centímetros. Empezaré trazando un segmento que tenga 4 centímetros. Segmento de longitud dada, digamos tal vez acá, 4 centímetros. Aquí tenemos un segmento de longitud 4 y ahora falta construir los que tienen 5,5 centímetros. Utilizaré circunferencia con centro y radio. Entonces, concentro en el extremo izquierdo, observen el cursor del segmento, trazo una circunferencia de radio 5,5 y también concentro con el mismo radio, pero concentro en el extremo derecho otra circunferencia de radio 5,5. Ahora busco la intersección de las dos circunferencias. Tengo este puntico de intersección y uno con segmentos, estos puntos de la intersección a los extremos del segmento de abajo. Ahora observemos el triángulo que hemos construido. Este triángulo que aparece sombreado con un color como morado claro es el triángulo que tiene en la base una medida de 4 centímetros y que estos dos catetos, estos dos lados, perdón, que estoy señalando con el cursor, que llegan hasta el vértice hasta el punto donde se intersectan las circunferencias, mide cada uno 5,5 centímetros y hemos así resuelto el problema pedido. Muchas gracias por la atención prestada y los espero en el siguiente video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.